qué pasó con la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain que Courtney Love le regaló a un niño fan de Nirvana en el año de 1994. Quédate hasta el final del video, que aquí te tengo toda la impactante información. La historia comienza cuando, tiempo después de la muerte de Kurt, un niño de Florida, fan de Nirvana llamado Bobby Costello, escribió una carta a Courtney Love contándole cuánto había afectado a su vida la pérdida de Kurt, pues esto se habría dado casi al mismo tiempo de la muerte del abuelo del niño. Esto al parecer impactó de tal forma a Courtney que ella decidió regalarle al niño una de las guitarras Mustang que perteneció a Kurt. Junto a la guitarra había una carta que Courtney escribiría al niño en la que, aparte de un tema emocional y otras cosas, ella le decía que esa era una de las guitarras favoritas de Kurt, y es que esa guitarra, precisamente conocida como la Skytank 3, fue una de las 3 guitarras Blue Mustang que Kurt solicitara específicamente a Fender Japón para la gira del álbum In Utero. Y se dice que esa guitarra en especial fue una de las que más fue tocada por Kurt en vivo en dicha gira. Nota: ni siquiera hace falta mencionar que la guitarra que está recibiendo el niño es una joya invaluable, no solo para la historia del rock, sino de la historia de la música en general. Como características principales de la guitarra tenemos que la construcción de la misma estuvo a cargo de Scott Zimmerman, quien es un luthier que trabajó por contrato para Fender Japón, pues esta última, al no estar en la capacidad en ese momento de fabricar Mustangs para zurdos, tuvieron que acudir a Zimmerman, quien estaba especializado en la fabricación de guitarras custom para zurdos. Y una característica que hace tremendamente reconocible a esta guitarra es que el golpeador de color rojo perlado cuenta con una mancha naranja que está entre la tercera y la cuarta cuerda, directamente sobre el humbucker del puente, mismo que fue modificado por Ernie Bailey para que la guitarra finalmente se quedara con un humbucker Seymour Duncan JB, junto con un respectivo potenciómetro de 500 kiloohms. La historia hasta este momento está llena de emoción y romanticismo. Sin embargo, en el año 2011 apareció un post en Facebook en el que el propio Bobby Costello denunciaba que la guitarra ya no estaba más en su poder, pues al parecer alguien de su propia familia, presuntamente su papá, vendió la guitarra sin el consentimiento de Bobby Costello, y según la denuncia de Bobby, la guitarra estaba exhibiéndose al momento de la denuncia en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio, donde incluso se dice que en algún punto, por no contar con las medidas de seguridad adecuadas, un fan evadió las vallas de seguridad y robó las perillas del volumen y tono que venían originalmente en la guitarra. Este hecho se dice que llegó a oídos de la propia Courtney, quien inmediatamente haría publicaciones en sus redes sociales repudiando el hecho de que el Salón de la Fama exhibiera una guitarra que ilegítimamente hubiera sido arrebatada a Bobby Costello. Sin embargo, ni esta acción de la viuda de Cobain logró que la guitarra regresara a manos de su joven propietario. Y bueno, la última información oficial que se supo del paradero de la Fender Skytank 3 es que en el año 2019 la guitarra fue vendida en una subasta por el precio de $340,000 en Julien's Auctions, la cual es una casa de subastas especializada en la venta de artículos que pertenecieron a músicos famosos y celebridades. En este punto, quiero que me cuentes qué opinas tú de esto y, sobre todo, qué acciones hubieras tomado al ser a quien le arrebataban una guitarra que perteneció a Kurt. Muchas gracias por ver el video y no dejes de apoyar al canal. ¡Chao!